Ahí está grabando. Quiero mencionar algunas cosas. Yo hice llegar las notas. Eh, Florencia está. A ver. Mm, No, pero ahí seguramente, o si alguien sabe si Florencia les hizo llegar las notas, le mando un correo. Ah, perfecto, listo, ya. Entonces, a nosotros, gracias, a nosotros nos queda solamente terminar reproductor masculino, ¿ya? Después, el jueves 11 tenemos el segundo y último taller y tenemos el martes 16 la prueba de cátedra. Entonces, yo hoy día en la tarde voy a elaborar un correo donde voy a dejar bien claro los contenidos que entran en la última prueba, ¿ya? Para que ustedes lo manejen. En cuanto a laboratorios, nosotros tenemos el, esa información, toda la voy a mandar, Consuelo, toda. Tenemos que recordar que el próximo martes, el martes 9, tenemos nuestro último control de laboratorio, ¿ya? Que también, eso lo puedo dejar claro ahora, es un control de laboratorio de urinario, de lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Así que pueden tomar nota. El control del otro martes en, en cátedra es urinario, ¿ya? Aunque sea lo único que hagamos ese martes, si es que hemos terminado masculino el jueves, nos conectamos solamente para el laboratorio, ¿ya? Para el control. Y recuerden que el martes 23, si es que terminamos la clase este jueves, es a las 8, si no después de la clase, ¿ya? Eh, Recuerden que tenemos la prueba de competencias el martes 23, ¿ya? Entra desde el primer contenido después de la prueba, que también todo eso va a ir escrito en el correo, así que no se preocupen. Y nosotros estamos listos este mes, así es que a ponerle ganas a lo último que queda de esta asignatura. Bueno, iniciemos para que, y todo va a ir explicadito en el correo de hoy día en la tarde. Iniciemos entonces, o continuemos, perdón. Eh, Habíamos quedado en la pared vaginal para ver la muscular y adventicia, según lo que recuerdo ahí quedamos, ¿ya? Y también tiene una circular interna y una circular, perdón, circular interna y una longitud externa, ¿ya? Tiene, con este músculo estriado esquelético se forma el esfínter, ¿ya? La abertura externa de la estructura. Ya no hay músculo liso ahí. Y la adventicia es tejido conectivo laxo con mucha fibra de colágeno y elástica y tiene muchos vasos, es muy irrigada y tiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. De ahí la enorme relevancia e importancia para todas las mujeres el chequeo anual y la exigencia de el preservativo porque esa mucosa tiene que estar protegida, ¿ya? Tiene, tiene, tiene toda una estructura de control de la exposición a enfermedades, porque es un tejido muy vascularizado y por eso hoy en día hay tantas mujeres que a los 25 años ya han tenido que hacerse algún procedimiento en la vagina y en el útero y otras patologías más graves donde mujeres menores de 30 años tampoco ya tienen útero, o sea, ni siquiera se alcanzan a cuestionar si van a poder tener hijos porque ya no pueden. O sea, lo que pensaron cuando jovencita, no, yo voy a ser mamá después de los 30,
por no tener un chequeo adecuado, no tener la exigencia del preservativo, mujeres entre los 25 y los 30 años ya tienen problemas graves en estas estructuras y algunas ya han perdido hasta el útero, ¿ya? Así es que ojo con eso, y sobre todo ustedes que van a tener acceso a población joven cuando egresen, tienen que educar e informar. Ustedes son los únicos que pueden educar e informar directamente al sujeto, ¿ya? Al usuario. Y además que socialmente ustedes son creíbles, ¿ya? La gente no le cree a los profesores en los colegios, no hay clases de educación sexual, o es una clase de educación sexual eh, mal orientada, mal dirigida, ¿ya? Como que se aborda desde el punto de vista moral. Y si hay algo que no se tiene que ver, es mi opinión muy personal, desde el punto de vista moral, sino que netamente de la salud del sujeto, es el informar bien sobre el cuidado de las enfermedades en el acto sexual y cómo las mujeres tienen que llevar su chequeo anual si son activas sexualmente. Eso, ¿ya? Y es porque eh, es una estructura que se puede enfermar ya por la condición, la conformación histológica que tiene. Genitales externos, ¿ya? Tenemos las estructuras ahí, aparece el orificio de la vagina, la uretra, ¿no es cierto?, clítoris, labios mayores y menores. Monte de Venus, que realmente tiene un volumen dependiendo de cuánto tejido adiposo tenga la persona, ¿ya? Porque posee una almohadilla, así está declarado, de tejido adiposo subcutáneo. Entonces, va a haber un volumen, como muestra la imagen de arriba, que va a ser más prominente o menos prominente de acuerdo a la cantidad de tejido adiposo. Ahora, la imagen de arriba dice antes y después, entonces ustedes dicen antes y después de qué, ¿no es cierto? Sería lo lógico preguntar. ¿Es intervenible estéticamente? ¿Ya? Si alguien se siente que siendo delgado y todo tiene como un bulto o se le ve más volumen, hoy en día la gente especialista, los médicos plásticos, tienen la intervención para extraer la cantidad de tejido adiposo necesario para que baje el volumen de la estructura. Entonces, antes y después. Cosa impensada décadas atrás. Y yo considero que no es algo banal, que no es algo en que la persona pudiese estar equivocada, que es demasiado vanidad. No, eh, si usa pantalones se hace evidente cuando la protuberancia de la almohadilla es muy grande, entonces le incomoda, ¿ya? Y así como la gente se arregla la nariz, se arregla los párpados, en el mundo oriental, no sé si ustedes saben, ahora todos quieren tener los ojos redondos, los los vuelven más occidentales y japoneses y chinos pagan esa intervención de párpado para verse con los ojos como los tenemos nosotros. Es igual, no es criticable, ¿ya? El Monte Venus entonces con su ubicación y sí hay folículos pilosos de manera oblicua, orientados, que es lo que nosotros conocemos cuando nos desarrollamos, que es el vello púbico, ¿ya? Y tiende normalmente a ser muy rizado y frondoso. Ahora, jóvenes, ese vello está ahí por la naturaleza. Hoy en día también está siendo intervenido.
Hay que tener mucho cuidado también con esas prácticas porque es fácil contraer infecciones. ¿Eh? Los dermatólogos luchan mucho con las infecciones de las depilaciones u otros procedimientos en esa zona. Realmente ahí es donde tanto varones como mujeres tienen que saber realmente que al local donde entran a depilarse, la cera se renueva constantemente. Yo solo de mencionarla me da cositas, se me revuelve el estómago. Labios mayores. Son repliegues de la piel que también tienen un soporte de tejido adiposo o núcleo, como se declara. ¿Se sigue escuchando bien? Por favor, cualquier interferencia me avisan, me escriben, Ya, siguen escuchando bien entonces, ¿ya? Ya, perfecto. Y tiene una capa delgada de epitelio perdón, de músculo liso, ¿ya? Obviamente la lámina superior es la de labios mayores, ¿ya? Ahí ya hay zonas que ustedes reconocen, pues estructura. Y ahí puede ver un pelo, ¿ya? En la lámina superior. Hay glándulas sebáceas y sudoríparas en ambas caras de la estructura. Los labios menores son mucho más finos, tiene glándulas sebáceas, pero no hay folículos pilosos, ¿ya? Y sí tiene un tejido conectivo vascularizado y posee un entramado de fibras elásticas. No hay tejido adiposo en los labios menores. ¿Ah? Esta estructura cambia cuando nosotros llegamos a la pubertad, ¿ya? Se pigmenta. Y después, obviamente, si alguien recuerda, ¿no es cierto?, su adolescencia, su pubertad, empiezan a aparecer los primeros vellos, que son la expresión de nuestras hormonas, ¿no es cierto?, que nos van a dar los caracteres sexuales secundarios. Me van a disculpar un minuto, por favor, un breve. Disculpen. En el desarrollo embrionario se forma la estructura, ¿no es cierto? Y es un homólogo del cuerpo cavernoso del pene, ¿ya? Mide de 2 centímetros en su eje mayor y es relativo el tamaño. También tengo entendido operable cuando excede ciertas dimensiones promedio, ¿eh? Hoy en día. Su composición, al igual que el tejido del pene, tiene un tejido eréctil, ¿ya? Y que llegan muchos vasos sanguíneos. Tiene túnica albúgena y tejido conjuntivo laxo con presencia de muchos nervios, lo cual lo vuelve en el acto sexual un tejido eréctil, ¿ya? Tiene epitelio plano, estratificado, y hay muchas terminaciones nerviosas
como muchos corpúsculos de Pacini. Vamos a ampliarlo. Vestíbulo es la porción de la vulva que va hacia la superficie del himen, ¿ya? Y que se delimita con una estructura que se conoce como frenillo, ubicada de acuerdo a la anatomía, cercano a los labios mayores, y está constituida el vestíbulo por un epitelio plano estratificado que no tiene nada de estrato córneo, ¿ya? Y sí, en la parte hacia los labios mayores, el epitelio sí es estratificado igual, plano, con una pequeña porción de estrato córneo. Los pliegues, que reciben el nombre de himen, es un pliegue mucoso que se encuentra en el orificio vaginal y es tejido conectivo laxo, vascularizado, que tiene un epitelio estratificado plano y ese epitelio estratificado plano no posee estrato córneo, ¿ya? Distintos tipos de himen, no son todos iguales en todas las mujeres, ¿ya? Y cómo es después del parto y después cómo es después de la primera relación sexual. También hoy en día una estructura que puede recibir un tratamiento estético, ¿ya? La mama, que era una de las glándulas que nos quedaba y que nosotros la dejamos para el aparato reproductor femenino. Órgano par que se desarrolla relativamente igual. También esto de órgano par, al igual que los testículos y las distintas estructuras que suponemos pares, hay sujetos en este mundo que pueden no tener par, ¿ya? Y que está situado, ¿no es cierto?, en la parte anterior del tórax. Mamas desarrolladas tenemos mayoritariamente las mujeres, pero no tienen que olvidar que hay varones que también tienen a veces un desarrollo mamario y que se tienen que examinar por los especialistas y se tiene que tomar la decisión si van a ser extirpadas. La gran mayoría de los varones que tienen desarrollo mamario, que la glándula está desarrollada, se extirpa, ¿ya? Porque somos las mujeres las que tenemos, después de cierta edad, la frecuencia de hacernos el examen, ¿no es cierto? Estar pendiente de no desarrollar un cáncer de mama y tomarnos el examen. Pero también hay varones que sí desarrollan esta glándula y que no van a estar con la... A ver, el varón tiende a avergonzarse, cosa muy extraña, y que no debiera ser porque o es herencia, o tiene una carga genética, o a él por las hormonas se desarrollaron. Pero es operable y no son intervenciones tan caras para los varones, ¿ah? Porque es más bien enfocado como a la solución a un futuro problema, ¿ya? Y cómo está constituida la mama por la glándula mamaria y estructuras anexas, ¿ya? Y ahí tiene la descripción que usted tiene que haber repasado en anatomía. Las estructuras anexas incluyen la piel y el tejido adiposo subcutáneo. Entonces, el volumen de esta estructura va a cambiar dependiendo del estado nutricional, ¿no es cierto? Y puede haber una mama que cambie su volumen porque la persona bajó de peso, ¿ya?
La piel que rodea o reviste esta estructura, ¿no es cierto?, tiene las mismas características que el resto de la piel del tórax, excepto en la areola, ¿ya? Que es la zona central, que es una estructura redondeada y que toma una, también no en todas las mujeres, toma un tono más oscuro. Eso también es muy personal, ¿ya? Porque no todas las mujeres tienen la areola más pigmentada, y esa pigmentación viene de lo que usted aprendió, ¿no es cierto?, de los queratinocitos, que van a tener más o menos melanina. También hay mujeres que después de la lactancia cambia un poco también esta estructura y se podría volver un poco más oscura, pero no son reglas así para todos, ¿ya? Tiene que ver con la ascendencia que usted tiene, genética. Se observan en la glándula de la mama, porque la mama está conformada por la glándula y por el tejido adiposo, ¿ya? Se observan entre 10 a 20 pequeños nódulos, ¿ya? Que tienen un nombre, Montgomery, ¿ya? Que conforma glándulas sebáceas con conductos epiteliales llamados colectores o galactoróforos. En el centro se sitúa el pezón, que es una protuberancia, el tejido es fibroadiposo, ¿ya? Y tiene un centro de 15 a 20, ahí hay un rango, ¿ya? Donde están los conductos que van paralelos al eje del pezón. Hay papilas dérmicas que son prominentes en esta estructura en el pezón. Y están los capilares dérmicos que van a dar el color, como mencionaba, relativo al pezón, ¿ya? En la dermis del pezón hay un tejido que tiene muchas fibras de colágena y fibras elásticas, y también se pueden ver presencia de haces o manojos, si quieren, de músculo liso, que van dando una orientación circular alrededor del pezón, y otros en una disposición longitudinal al pezón. En cuanto a cómo es la glándula mamaria, se asocia más a una glándula sudorípara apocrina modificada, ¿ya? Los lóbulos varían entre 15 a 20 y hay conductos mayores y hay unidades lobulillares también. Cada conducto, que esos conductos reciben el nombre de galactóforos, drenan hacia el pezón, ¿ya? Cuando esa glándula está activa. Y comienza a dividirse en lo que nosotros ya conocemos como lobulillos, sectores extralobulillares, etc., ¿ya? Y la disposición que toman todos estos canalículos van a dar lo que se conoce como el lobulillo mamario, ¿ya? Los conductos tienen como revestimiento, son estructuras huecas, epitelio cúbico estratificado que puede ir cambiando a epitelio cúbico cilíndrico simple, ¿ya? Pasando por este tema de siempre en algunas estructuras que hemos visto de cúbico alto, cilíndrico bajo, pero es simple, ¿ya? Aquí tenemos. Ahí está.
Y los elementos de la glándula van a tener en sus porciones basales la membrana basal y vamos a tener presencia, ¿no es cierto?, de estas células que son las mioepiteliales que tienen esa actividad contráctil, ¿ya? Presencia de tejido conectivo que va a estar en el estroma extralobulillar y en el estroma intralobulillar. Ahí tenemos en la imagen, en el corte, que es lo que a nosotros nos interesa, el conducto, los lóbulos ahí, los lobulillos donde se genera, ¿no es cierto?, la secreción, mucha presencia de tejido adiposo y el tejido fibroso, que es el que va cambiando con el paso de los años y que también el examen, el autoexamen se tiene que hacer de acuerdo al ciclo en el que se encuentra, cuando la mama está en mujeres activas, hormonalmente, no menopáusica, las mamas cambian de turgencia dependiendo del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que elegir el mejor momento para hacer el examen. Más ampliada la imagen, los conductos, y este es el que está revestido por epitelio simple, cúbico o cilíndrico. Mama inactiva, ¿cómo cambia? El tejido adiposo que está representado en la imagen en la mama inactiva, ¿no es cierto? Eso va a ser variable dependiendo de la alimentación, ¿no es cierto?, de la mujer. El sistema de conductos representados ahí, el seno, la abertura del seno, que es lo que nosotros conocemos como pezón. Después en lactancia, cómo cambian tanto los conductos como cambia los lobulillos, ¿ya? En muchas mujeres también esos lobulillos vuelven a ser relativamente a lo que era antes de ser lactante esa mama, ¿ya? Y ahí se muestran las células, en la última porción de la imagen, se muestran las células mioepiteliales, su ubicación, ¿no es cierto? La lámina basal, la célula alveolar que está presente en la estructura, y están representados los lípidos lácteos, más en el tono más morado de la estructura, como es el revestimiento de el conducto, y es lo que yo le explicaba, cómo cambia de cúbico, o de un cúbico alto a cilíndrico. Y aquí en una lámina histológica, mama en reposo, mama en embarazo, cómo se va modificando, ¿no es cierto?, los conductos excretores, los alveolos, los lobulillos, el conducto interlobulillar, que está mostrado ahí con una flecha negra en la lámina del centro, y después mucho más ampliado todavía la mama en lactancia, un enorme conducto. Si ustedes comparan el conducto excretor en cada lado de la lámina, la luz, no es que se haya ampliado el corte, ahí, y lo compara acá, una mama netamente activa y los lobulillos enormes, ¿ya? En modificaciones que experimenta esta estructura, en la mujer no grávida, o sea, la mujer que no está embarazada, la glándula se reduce al sistema de conductos prácticamente. En el embarazo, las células alveolares son las que proliferan y es una preparación para el posterior funcionamiento. Y en lactancia,
El alveolo es completamente bien diferenciado, enorme, para generar una gran cantidad de secreción. Ahora, eso también es muy personal, cuánta es la capacidad de lactancia que tiene una mujer. Entonces, son glándulas tubuloalveolares o tubuloacinosas ramificadas, organizadas de 15 a 20 lóbulos rodeados de tejido fibroadiposo, y la secreción migra por los conductos alveolares, conocidos como conductillos, llega a los conductos galactoróforos y de ahí a sus dilataciones llamadas ampollas, que está mostrada ahí en la flechita última, ahí, y al orificio del pezón. Entonces, la grasa que está identificada acá, esa varía de acuerdo a el peso del sujeto. Esa es una preparación de calostro, que es lo primero que se genera después del parto, ¿no es cierto? Donde hay mucha presencia de material lipídico. Eso está teñido con Sudam 3 para hacer evidente, por eso tiene un aspecto rojizo, no es que haya sangre, evidencia lípidos en preparado, y el Sudam 3 deja en evidencia la presencia de lípidos. Y es una secreción muy rica en lípidos y en proteínas, que es lo primero con lo que se alimenta la criatura. ¿Ya? Y calostro teñido en Giemsa, ¿para qué con otra tinción? Para ver la presencia de células espumosas y leucocitos, que van saliendo en esta sustancia, sobre todo en la primera lactancia, porque es primera vez que se usan los conductos. Entonces salen las células epiteliales, ¿ya? Es primera vez que circula un líquido a través de esos conductos y lleva también células escamosas. Aquí una imagen para que usted la revise, normal y con lesión posible, donde se puede ubicar en una estructura de la mama. Y es la razón por la cual se hace el chequeo, se hace la observación personal, que hay que acostumbrarse a hacerse el chequeo, y después de cierta edad se va al especialista, e incluso se puede hacer una ecografía mamaria. Aparte de la mamografía, en la mamografía no hay que tenerle miedo, no, obviamente es un examen, y no sé si será que uno se acostumbra, pero no es tanto como lo describen, que es terrible de incómodo. Ahora sí, yo reconozco que a la tecnología ahí le ha faltado un poquito ponerle ganas, ¿ya? Alguien ya debiera crear algo más cómodo de realizar. Y después vienen, cuando hay dudas, las biopsias de mama, etc. ¿Ya? Y eso sería nuestro sistema reproductor femenino. Vamos a continuar entonces ahora con el aparato reproductor masculino. Lo vamos a iniciar. Vamos a ir al masculino. Aquí está. Sistema reproductor masculino iniciamos hoy día. Lo mismo que tienen toda la... Vamos viendo. Los componentes, ¿no es cierto? Aquí queda anatómicamente todo para que usted lo revise completo.
Y acá, en la división funcional que vamos a utilizar, órganos externos y órganos internos. Como órganos externos, ¿no es cierto? Testículos, que tienen un lugar específico, ¿no es cierto? Se alojan en el escroto. También se habla que son pares. No todos los hombres tienen dos testículos, ¿ya? Entonces, van a haber sujetos que pudieran tener uno solo, ¿ya? De manera natural, no que lo hayan perdido. Y también los testículos los pueden perder los varones, por diversas razones. Pene, y la función, ¿no es cierto? El testículo es la estructura que forman nuestros gametos masculinos y tiene también una función endocrina. El pene, que es el órgano copulador, si uno lo analiza desde el punto de vista, ¿no es cierto?, reproductivo, que es en la clase en que estamos, pero también usted sabe que cumple una doble función, porque también a través de él nosotros eliminamos la orina. Dentro de los órganos internos, ¿se sigue escuchando bien? ¿No hay ningún problema? Perfecto, gracias. Tenemos entonces el epidídimo, que es donde permanecen un tiempo los espermatozoides, los conductos deferentes, ¿no es cierto?, que van a llevar los espermatozoides desde la vesícula seminal hasta la glándula prostática, la vesícula seminal, que produce un líquido que es parte del semen, ¿no es cierto?, y que les sirve de alimento a los espermatozoides, tiene fructosa. La próstata, que es la que produce la mayor cantidad de volumen que tiene el semen, las glándulas de Cooper, que secretan un líquido que lubrica la uretra, que prepara para la eyaculación a la estructura, y la uretra, que permite el paso, ¿no es cierto?, de este líquido que está conformado por secreciones de las distintas glándulas, más la carga de espermatozoides que fue generada en los testículos al exterior, ¿ya? Y es la uretra la que tiene la otra función perteneciente al sistema urinario. Aquí también, como se estudia, tenemos a los testículos, ¿no es cierto?, o gónadas, que va a incluir estas gónadas a los túbulos rectos y retesti, más las vías intratesticulares. Después tenemos también las vías espermáticas o sistemas de conductos extratesticulares, y ahí esta es la división funcional, donde tenemos los conductillos eferentes, conducto del epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra prostática, membranosa, peniana, y las glándulas sexuales accesorias, ¿ya?, que son la vesícula seminal, próstata y las glándulas de Cooper, que son las que van a dar, ¿no es cierto?, el volumen a la secreción total. Y el pene, y que es nuestro único órgano externo. Comencemos con los testículos, gónadas masculinas, así como los ovarios, la femenina, generalmente órganos pares, que después del nacimiento deben bajar al saco escrotal. El saco escrotal es un protector, ¿no es cierto?, y que con los alumnos que tengo aquí en clase me van a confirmar o me van a rebatir, porque yo no tengo testículos, pero sé cómo funciona el tema. Es un protector, entonces los mantiene cierta cantidad de grados bajo la temperatura corporal general del sujeto, porque es un mecanismo biológico natural de defensa para proteger los gametos, ¿ya?
Entonces esto, dependiendo de la temperatura, puede descender o puede ascender. ¿Qué son los típicos cambios que se experimenta cuando el sujeto se mete, por ejemplo, al agua fría en el verano o en agua caliente, o cuando el varón tiene episodios febriles, los testículos descienden? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Suben o bajan? ¿Y por qué? ¡Oh, qué horror! Sí, yo sé cuándo están en clase y cuándo no están. Dejan conectado el computador. Acabo de hacer una pregunta que solamente los varones me debieran responder, a no ser que tenga alguna alumna que sea mamá de un varón, porque las mamás aprendemos cuando tenemos hijos varones que esto ocurre cuando los niños tienen fiebre y uno ve cómo esto se baja un poco, ¿ya? Y es un mecanismo de defensa porque no tiene que alterarse las células gaméticas, ¿ya? Pero que la gente hoy en día, con la industria de la ropa interior masculina, ha hecho y ha evitado este juego, ¿ya? Entonces los testículos están sometidos a un mayor calor, porque los varones están usando ropa interior que no les permite este juego, este subir y bajar, donde se defiende el testículo de la temperatura, ¿ya? Porque usan cosas más apretadas, con tecnología que evita este juego, a no ser que ocupen unos específicos que dejan un cierto juego para... Entonces, de pronto descubren cierta esterilidad cuando quieren ser padres. Descubren que no producen tanto espermatozoide y empiezan ahí las dificultades para la descendencia, ¿ya? Entonces es donde se elabora el gameto masculino, ¿ya? Y también donde nosotros tenemos la producción de testosterona. Aquí te dejo un corte de testículo, corte longitudinal de testículo con todas sus estructuras a la vista, para que lo revise. Igual acá un corte transversal, para que puedan ver testículo. Y en esquema de lo observado macroscópicamente en las láminas anteriores, las estructuras, el epidídimo allá arriba, mediastino, ¿no es cierto?, testicular, los lobulillos testiculares y la túnica albúgina. Los lobulillos testiculares son los túbulos seminíferos, ¿no es cierto?, que se agrupan y van siendo separados por tejido conectivo, y arriba el epidídimo. Histología testicular, ahí tenemos, ahí, cápsula de tejido conectivo denso y regular, la túnica albúgina. Tenemos la túnica, me tapa demasiado cuando lo pongo ahí, la túnica vaginal, la túnica albúgina y la túnica vasculosa, no se quiere tomar, ahí, vasculosa, ya, no sigue. Ya tejido conectivo laxo. Todas estas túnicas, estas tres, ¿no es cierto?, túnica vaginal, más exterior, albúgina y vasculosa. Y luego, como muestra quiere avanzar, como muestra la llave, el tramo de túbulos seminíferos separados, ¿no es cierto?, obviamente, en lóbulos y lobulillos. Y los conductos, después rectos, retesti, conducto deferente y epidídimo. Ahí está la túnica, un corte donde tenemos después la sección
Hay un vaso entre medio y la gama de túbulos seminíferos en este sector. Ahí. Esto es todo un vaso y las túnicas separadas ahí por un vaso. Ahí. Estroma y parénquima. Ahí está el parénquima testicular, ¿no es cierto? Las túnicas abajo. No quiero poner mi indicador, vayan revisando ustedes porque me tapa mucho la imagen. Y la separación de lobulillos con los tabiques testiculares, tabiques ahí de tejido conectivo. Los vasos, ahí tiene donde dice túnica albúgina, sí, en la imagen anterior había un enorme vaso, un vaso de esos puede ser. El parénquima, entonces, del testículo, lobulillos testiculares, y tiene 3 compartimientos: tubular, peritubular, intersticial. El compartimiento tubular es el que corresponde a los túbulos seminíferos, son tortuosos, quiere decir que se enrollan entre sí, ¿no es cierto? Y los extremos de estos túbulos seminíferos van a ir a desembocar al retestis a través de los túbulos rectos. En los túbulos seminíferos donde, ¿no es cierto?, se lleva a cabo, vuelvo a mencionar también, no quiero que se me quede atrás, después me dicen usted no lo confirmó, no vamos a evaluar lo que es el desarrollo del espermatozoide, igual así como tampoco eso usted lo vio en embriología, ¿no es cierto? ¿O no lo vieron? Sí, perfecto. No, sí, yo sé que lo tienen claro, yo sé el contenido de la embriología. Y tenemos ahí que los túbulos seminíferos miden entre 30 a 80 centímetros, ¿no es cierto? Si estiráramos los túbulos serían 400 metros, entonces se vuelven tortuosos para que puedan ustedes disminuir el volumen, ¿ya? Que ocupa. El epitelio está conformado por lo que es el epitelio germinal. El epitelio germinal, para que nos entendamos acá en histología, es todo el desarrollo hasta formar el espermio, ¿ya? Ese es nuestro epitelio germinal. Todos los estadios que tiene la formación del espermatozoide. Ese es nuestro epitelio germinal más las células de Sertoli. Entonces, tenemos las células del epitelio germinal más las células de Sertoli, son los dos tipos celulares que tenemos en el túbulo seminífero, ¿ya? Y como todos los epitelios, va a descansar sobre una membrana basal, ¿ya? Y va a estar rodeado por una lámina basal donde voy a encontrar las células mioides, que son de aspecto de fibroblastos, ¿no es cierto?, pero que tienen la característica de contraerse, lo que hace que el túbulo seminífero genere el desplazamiento en esta contracción de los espermios producidos que se van a ubicar en la luz de la estructura y que van a avanzar al retesti, ¿ya? Aquí tenemos distintos cortes, ¿no es cierto? Entonces, este es nuestro epitelio germinal. Aquí es donde usted en embriología se aprendió cada uno de los estadios, ¿ya? Acá tenemos otro tubo, ahí. Y también tenemos la presencia de nuestras células de Sertoli. Acá, como se aprecia en general en un corte, aquí un solo túbulo, ¿ya? Acá igual. La túnica, vaso sanguíneo, el septum, los túbulos seminíferos, un corte transversal de túbulo, ¿no es cierto? Y
al menos en esta lámina acá, ya fuera del túbulo vemos presencia de células de Leydig. Y aquí usted puede recordar algo que tuvo que haber revisado en embriología, ¿no es cierto? Detalla el túbulo seminífero, distintos estadios, espermatozoides ya más en la luz, aquí están formados y van a viajar a la estructura siguiente. Células de Sertoli. Son células cuyos límites celulares son muy difíciles de apreciar, ya tienen un citoplasma que tiene prolongaciones, ¿no es cierto? Y que se insertan en grupos de células de nuestra porción de epitelio germinal, ¿ya? Cercano a las espermáticas, a la ubicación que tienen. Dan como función un soporte a la célula espermatogénica, ¿ya? Nutren a las células y producen una proteína que está denotada con una sigla ABP, que es una proteína fijadora de andrógeno, ¿ya? Precursores de testosterona. Esas son las funciones. Aquí, vamos a ver, quedan los esquemas para que usted revise. Ahí tenemos la célula de Sertoli. Entonces, si seguimos, a esa nos referimos que le dan soporte, ¿ya? Si vamos a la imagen, acá la célula de Sertoli, la que está identificada con la letra A. Ahí tiene otra, ¿ya? Dando soporte. Y acá otro esquema para que las pueda revisar. Acá igual, células de Sertoli aquí, se me quedó arriba y yo les mostraba. Aquí abajo, vamos bajando. Pero que se vea la línea azul, me quedó un poco gruesa, pero se ve, ¿no es cierto? Ahí están las células de Sertoli. ¿Se ven? Ya, perfecto. Y acá igual, microscopía electrónica y acá con hematoxilina eosina. Y todo esto es lo que usted tuvo que revisar en embriología, el epitelio germinal. Y las células de la línea germinal, ¿no es cierto?, que son las que usted revisó para ver el desarrollo del espermatozoide, ¿no es cierto? Son grupos de distintos estadios, ¿no es cierto?, de desarrollo, que dan este epitelio germinal hasta obtener al espermatozoide. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Extrapolamos, ¿no es cierto?, el sujeto, el testículo, el túbulo seminífero ahí con su aspecto tortuoso, ¿no es cierto? Y este es el epitelio, con sus distintos estadios. Corte transversal. Acá igual, epitelio germinal, los distintos estadios reconociendo, ¿no es cierto? Miren ahí la célula de Sertoli. Y acá un túbulo seminífero aquí, un túbulo seminífero acá, otro aquí y otro acá, y este es el espacio entre los túbulos seminíferos, donde ahora aquí está apareciendo otras células que están fuera de lo que estamos revisando, que están muy bonitas, que son las células de Leydig. Ahí está también un corte de un túbulo seminífero, y esto aquí son el flagelo de los espermatozoides. Los distintos en cada promedio, 74 días, ¿no es cierto?, la formación de
la célula gamética masculina. Ahí está toda la espermatogenia. ¿Ya? Y para que los repases, si quieren, pero recuerden que no son considerados. Sí mencionarle los factores que afectan la formación del gameto, ¿no es cierto? Porque tenemos un buen epitelio, pero si hay deficiencias alimentarias, hay problemas, las infecciones locales o generalizadas, el varón por eso tiene que usar también el preservativo, y el aumento de la temperatura testicular. Por ejemplo, hay paperas. La gente cuando tiene paperas hay que cuidar mucho a los varones, ¿ya? Deja secuelas como esterilidad. Hormonas, el consumo de hormonas. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el medio, con estar en contacto con agentes externos que pueden generar mutaciones y obviamente las radiaciones, por eso cuando se va a tomar de otras estructuras una imagen radiológica, se ponen estas placas de protección cercano a la pelvis del varón. Si es la mamá la que acompaña y lleva a un niño, tiene que ser avispadita y pedir la protección para que su hijo no quede expuesto, porque aunque usted no lo crea, a veces el tecnólogo no pone el delantal. Segundo, el compartimento peritubular, ¿ya? Tiene varias capas de células alargadas dispuestas por fuera de la membrana basal del túbulo seminífero, o sea, lo que está teñido en azul o verdoso como lo quiera ver alguien, ¿ya? Pueden haber microfilamentos de actina, lo que le da la capacidad contráctil a las células mioides. Todo lo que está en azul. Eso es el compartimento peritubular. Acá. Y estas son en las flechas rojas, en realidad son puntas de flecha, se están indicando las células mioides, que son las que generan la contracción. Y el tercer compartimento es el que está entre los túbulos, ¿ya? Y eso está conformado por tejido conectivo laxo. Hay vasos linfáticos y sanguíneos y células, ¿ya? Las células son las células de Leydig, ¿ya? Que son siempre células que están agrupadas, ¿ya? Y son células que tienen una función endocrina difusa. Cuando vimos el sistema endocrino, vimos que estaban estructuras complejas y también que habían células cumpliendo funciones endocrinas distribuidas en nuestro organismo. Bueno, aquí los varones en el compartimiento intersticial tienen células endocrinas pertenecientes al sistema endocrino difuso, que son las células de Leydig y que sintetizan testosterona, ¿ya? Y que esta secreción es la que le da los caracteres sexuales secundarios al varón y permite también la formación de los gametos masculinos. ¿Cómo son descritas? Como poliédricas, núcleo central, tienen un citoplasma acidófilo, tienen mucho contenido lipídico, ¿ya? Y ahí las puntas de flecha son las células de Leydig. La flecha es un capilar cortado transversalmente donde está específicamente apuntando el núcleo plano de la célula endotelial que reviste al capilar donde adentro están los eritrocitos. ¿Ya? Y le dan este aspecto espumoso a las células de Leydig, ¿no es cierto? Lo lipídico para formar la hormona. Y ahí tenemos algo que es muy notorio de estas células de Leydig, que tienen presencia de pigmentos que tienen una conformación geométrica, pueden ser binucleados también estas células
Y este pigmento lipocrómico está en el citoplasma de la célula de Leydig y tiene un aspecto de cristal. Y esa estructura que conforma este pigmento recibe el nombre de cristales de Reiki. Testosterona, ustedes lo aprendieron en embriología, cuando ya estamos. Vamos a quedar para el jueves con el inicio de la barrera hematotesticular. Y me acabo de dar cuenta que dice hematesticular. También hematotesticular. Eso fue lo que yo quise escribir. Pero en algunos libros la va a encontrar también como hematesticular. Eso. Nos vemos en un rato más. Florencia, te escucho. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Em, Me escribieron un par de compañeros porque me dijeron que le habían mandado algunos correos y que usted no había respondido, si es que lo puede revisar, por fin. Me encantaría saber quién me mandó un correo y qué decía, porque no he visto correo. Ah, ya, le escribió Consuelo Mejías y ¿Ya? Javiera Cofré, que creo que fue por Ya, entonces, problemas de espérate. conexión. Florencia, escúchame. Ujú, Mejías, sí, Cofré, sí, serían dos personas que mandaron correo. sí, ellas me hablaron y me dijeron eso. Ya. Ujú, Y dame un segundo. Mejías, lo busco al tiro. ya. Dame un segundo. Ya. ¿Tienes otra consulta? No, eso nada más. Ya. Y esos serían los varios. Sí, Son dos. sí, ellas me escribieron. Ya. Es Mejía. que tengo la impresión de que había más gente que me había, o sea, que le había escrito por como problemas de conexión y eso en un control, pero parece que a ellos sí les respondió o ellos no han estado atentos al correo tampoco. Aquí estoy revisando y dice que el 26 del 10 me escribió. Yo he tenido problemas que se han ido solucionando lentamente con mi correo institucional. Esta Ujú, imagen al abrirla no la había visto nunca porque me mandó hasta una pantalla donde sale el monito que dice, lo sentimos, no podemos atenderla. Lo voy a revisar y le responderé. ya, Y la otra persona, Cofré, dame un segundo, es que para verlo al tiro, Cofré. ¿Será Javier Ivette Cofré Rosales? sí, ella misma. Me escribió el 28 del 9, que eso debe estar obsoleto, me escribió el 14 del 10, el 28 será el último, Yo creo desde que su sí. celular, desde su celular. Encontré en mis salas, lo que pasó es que mi internet... Ah, ella está justificando una inasistencia. Ya, le voy a responder a las dos personas en el transcurso del día. Bueno, muchas gracias. Ya. Recuerden que las personas que hayan tenido problemas de internet y tal con tal correo y todo, y yo lo reviso, tenemos una fecha de evaluaciones recuperativas, ¿ya? Y se los digo inmediatamente, y ahí caen las evaluaciones recuperativas de laboratorio y de cátedra. El jueves 18 de noviembre tenemos evaluaciones recuperativas. Y Mejía me está hablando. Hábleme, señorita. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también. Profe, le quería recordar que en una oportunidad que me tocó ir presencial no pude asistir a un control. No recuerdo qué fecha, ahora lo voy a revisar, sí. Pero era un Ya. control de laboratorio que no lo pude dar y le hablé presencial diciéndole de que igual le podía entregar evidencia. Entonces usted me dijo que no me preocupara. Y no hay ningún Ya, correo como que perfecto. avale mi situación, pero yo recuerdo la situación. No sé si usted se Sí, acuerda. sí. Ah, Y, ya. Muchas y gracias, profe. dentro del correo que yo voy a enviar hoy día va a ir el tema de cuándo es lo recuperativo, pero les aprovecho de decir a los que vinieron a clase que el 18 está para todas las cosas recuperativas, ¿ya? Es un solo evento, no hay otro, ¿ya? Eso, ¿ya? Nos vemos y nos oímos.
Ya, chao, dejo de grabar. Gracias, Florencia.